hablaremos de la sentencia T-334 de 2022. Magistrado ponente, José Fernando Reyes Cuartas. ¿Cuál fue la causal de esta revisión de la Corte? Una tutela interpuesta por madres de la comunidad Haichón con el ánimo de defender el derecho fundamental a la educación de los niños de su comunidad. ¿Cuáles fueron los hechos? Estas madres vieron vulnerado el derecho fundamental a la educación de los niños porque la administradora temporal, que es la accionada en este caso, quitó el servicio de un aula satélite que tenían para dar educación a los niños. ¿Con qué argumentos? Que esta aula no estaba registrada en el sistema integrado de matrículas a nivel nacional del Ministerio de Educación. Las madres, al ver esta situación, tuvieron que acudir a la autoridad, la cual le negó la tutela, argumentando que no se estaba vulnerando el derecho de la educación, ya que estos niños habían sido trasladados a otras escuelas. Pero ellas, en respuesta de esta situación, argumentaron que las garantías para que los niños accedieran al colegio no eran las mejores, pues el transporte del servicio que les estaban prestando era inseguro, no era puntual y las vías, el estado era deplorable. Por tanto, la seguridad de los niños estaba viéndose vulnerada, al igual que su servicio de educación. Las madres aportaron como pruebas fotografías del estado de las vías, del transporte que se les prestaba a los niños, para poder demostrarle a la autoridad que no estaban en las mejores condiciones de prestar el servicio. Por tanto, la Corte, observando estas situaciones, vio que realmente estas madres tenían razón y le reclamó a la autoridad competente por la violación al debido proceso, ya que la situación se estaba viendo muy evidente de que no estaban cumpliendo con la ley como corresponde, no estaban prestando el servicio adecuado, no estaban garantizando la movilidad de los niños en las mejores condiciones, y esto afectaba su servicio de educación, pues ya muchos se habían retirado de la escuela debido a las largas distancias que tenían que recorrer y lo ya enunciado anteriormente con respecto al sistema de transporte. Se pronunció la alcaldía de Maicao, se pronunció el departamento por medio de su Secretaría de Educación, pero ninguno de estos dio razones suficientes y fundamentadas en la ley para negar la solicitud que estaban haciendo estas madres. Es por esto que la Corte Constitucional tuvo que hacer revisión de este proceso, de manera tal que, observando todas las situaciones presentadas, viendo que era viable la tutela que estaban presentando, que evidentemente se estaba vulnerando el derecho de estos niños a su educación, a una vida digna, entonces, luego de revisado el proceso, fundamentándose en la ley, la Corte decidió que debía de revocarse la decisión que había tomado el tribunal, el juzgado primero provincial municipal de Maicao, el que había declarado improcedente la tutela. También ordenó adelantar un proceso dirigido a la habilitación del aula satélite de la comunidad Haichón y ordenó al municipio de Maicao, a la Gobernación de La Guajira, al Ministerio de Educación y al ICBF, Centro Zonal Maicao, que en el término de 15 días siguientes a la notificación de esta decisión diseñe, previo diálogo con la comunidad de padres, madres, alumnos y alumnas de la comunidad Haichón, un plan concreto que garantice de manera definitiva e integral a los niños y niñas de esa comunidad el transporte escolar. Con el fin de hacer efectivas las órdenes impartidas de esta providencia, se ordena al municipio de Maicao, a la Gobernación de La Guajira, al Ministerio de Educación y el ICBF, que se indique con precisión el avance de trámite que se adelanta. Y para finalizar, remite copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, desplieguen gestiones de acompañamiento, vigilancia, intervención y verificación en relación con el procedimiento ordenado para que éste surta de manera efectiva. Es así pues que la Corte Constitucional, viendo la vulneración de los derechos de los niños, hizo énfasis en el cumplimiento del debido proceso, desde que las autoridades tenían que argumentar jurídicamente y legalmente el porqué de la negativa. Cabe aclarar que el debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad
y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.